recibimos al psicólogo Manuel Zavala. Tiene un doctorado en psicología, es especialista en la problemática del suicidio. Y vamos a hablar con algunos temas que nos ha dejado la pandemia. Por ejemplo, la ansiedad, por ejemplo, la depresión y otros trastornos que vamos a estar conversando con este profesional al que hemos invitado para el día de hoy. Según algunos datos aportados por las autoridades correspondientes y profesionales de este país, las consultas por salud mental ascendieron desde que comenzó el periodo de distanciamiento social, siendo la depresión, la ansiedad, los trastornos afectivos, los trastornos psicosociales y de adaptación los motivos de consulta más frecuentes. Manuel, gracias por acompañarnos. No, por favor, un placer y agradezco la invitación. Muchas gracias. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la ansiedad. ¿Qué es la ansiedad y fundamentalmente qué es lo que la origina? Bueno, para hablar de ansiedad tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tenemos dos tipos de ansiedades, la ansiedad normal y la ansiedad patológica. La ansiedad normal, la inherente, es la que nos protege ante situaciones de riesgo, de peligro o de amenazas, de tal forma que podamos reaccionar inmediatamente ante una situación disruptiva o peligrosa. La ansiedad patológica ya es una ansiedad que ha alcanzado ciertos niveles donde, por graficar, el aparato psíquico ha sido desbordado. Entonces se suceden una serie de trastornos y de otras situaciones, como ser, por ejemplo, lo que anteriormente se llamaba ataques de pánico, que hoy en día se conoce y se llama como crisis de angustia, ansiedad generalizada, las fobias y otras situaciones que ya requieren un tratamiento mucho más profundo, una atención mayor. Para dar un ejemplo y graficar para que las personas comprendan perfectamente. Si yo voy a una entrevista laboral, evidentemente voy con una determinada ansiedad, ¿sí? Claro. Me llaman, ingreso, me hacen las preguntas, la entrevista, etcétera. Cuando yo me retiro de esa entrevista, independiente a si me hayan aceptado o no, la ansiedad, las alarmas deben apagarse. Entonces yo vuelvo a un estado de ansiedad normal. Ahora, si una vez que yo me retiro de dicha entrevista, mis alarmas continúan activas, entonces estoy en riesgo de ingresar prácticamente a una ansiedad patológica. Ahora, otra cosa importante. La ansiedad es una emoción creada por el estrés. El piso, por graficar, es el estrés. El estrés en sí no es una emoción. El estrés es generadora de emociones, o sea, entre ellas la ansiedad. Entonces, cuando las personas dicen, por ejemplo, bueno, estoy comiendo mucho porque estoy ansioso, en realidad estás comiendo mucho porque estás estresado, ¿sí? Ajá. Lo que pasa es que ese estrés elevado me generó una ansiedad elevada, me genera un nivel de activación elevado, entonces al llegar a mi casa es como que existiera una conexión directa entre mi persona y la heladera, ¿verdad? Entonces voy y abuso. Entonces, eso es lo que hace a la ansiedad, que va de la mano con la depresión. Ahora, durante la pandemia, o desde el inicio de la pandemia, todas las emociones se exacerbaron. El que era ansioso estuvo 3 veces o 2 veces más ansioso, ¿sí? Por lo tanto, también las personas con trastorno del estado del ánimo, más vulnerables, con una inmunidad psíquica más vulnerable, más frágil, pudieron ingresar e ingresaron a situaciones o a cuadros depresivos profundos.
La ansiedad y la depresión van siempre de la mano. Por eso es importante atender, si yo estoy con un cuadro de ansiedad, recurrir y acudir ya a ayuda profesional para evitar, ¿sí?, que pasara una etapa de una ansiedad patológica. La depresión es una enfermedad, a diferencia de la ansiedad. La depresión es una enfermedad. Tiene una característica fundamental que es la tristeza depresiva. La tristeza también, y estos son conceptos que hay que tener claro, ¿verdad? Porque muchas veces uno confunde, y justamente por confundir muchas veces uno no acude al profesional. La tristeza, tenemos la normal, ¿sí? Esa tristeza que si se nos muere un perrito, el gato, lo que sea, sí, nos sentimos tristes porque algo objetivo, real, desapareció de nuestras vidas, ¿sí? Entonces nos sentimos tristes. Ahora, la tristeza depresiva es una tristeza que si uno le pregunta, le consulta a la persona depresiva, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás así? Y en realidad que no sé. A diferencia de la otra tristeza, que si uno le pregunta, le va a decir, estoy triste porque se me murió el perro. Claro. ¿Sí? Hay un motivo ahí, digamos. Hay un motivo. En cambio, a nivel de lo que es la depresión, no hay motivos. ¿Verdad? Ahora, ¿qué es lo que hay que cuidar? Que esa tristeza depresiva no se transforme, o la depresión en sí no pase a un nivel de melancolía. ¿Sí? Porque la melancolía ronda la locura. Y digo así vulgarmente. Ronda la locura, lo psicótico. Entonces hay que evitar eso. Ahora, la depresión es una enfermedad del estado del ánimo. Y vuelvo a graficar. Si yo tengo un vehículo, el ánimo viene a ser la batería. ¿Sí? Si yo extraigo, saco la batería y voy y le doy arranque al vehículo, el vehículo no va a arrancar, no voy a ir a ningún lado. Entonces, cuando en la depresión el estado de ánimo, la batería está alterada, está en un estado patológico, evidentemente la persona no tiene deseos. Porque normalmente el ser humano normal, sin depresión, es una persona que tiene deseos. El ser humano es un sujeto deseante. Constantemente estamos deseando, ¿sí? Ahora, a nivel del deseo y de lo deseante del ser humano, hay otra vez otras situaciones que no quiero profundizar en eso para no... Pero sí, esto del deseo que desaparece de la visión, ¿verdad?, de la persona depresiva, es lo que hace de que la persona se encuentre, como los velos del deseo corrieron, se encuentra ante ¿qué? Ante la nada, ante la muerte. Entonces uno le invita, ¿verdad?, vamos a reunirnos con los amigos, vamos a hacer tal cosa. No, vayan ustedes. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Vayan ustedes, total, yo voy a morir. Entonces, lo peor que se puede hacer es insistir, presionar a una persona depresiva a hacer algo que no es que no quiere hacer, no puede hacer. Eso es importante, porque muchas veces uno, no, vamos, y les tira, y realmente lo que están haciendo es empeorar el cuadro depresivo. Que la intención de uno, digamos, es tratar de sacar a la persona de ese estado, de repente ayudarla de alguna manera. Por supuesto, ¿no? O sea... Capaz que le estamos perjudicando. De buena fe, siempre el amigo, el vecino, el familiar, claro, ¿verdad? Claro, intentando ayudarlo a que se mejore, pero no es el camino, no es el camino. Ahora, el camino correcto sería en buscar la forma de lograr de que ese familiar, ese amigo con un cuadro depresivo acuda a ayuda profesional, porque la persona depresiva no sale sin ayuda profesional. Y hablo tanto de psicología, la parte de psicoterapia, como la parte química, farmacológica, psiquiátrica.
¿sí? Se trabaja conjuntamente. Bien. No se sale. La persona que dice, no, mira que yo puedo solo, tengo fuerza de voluntad, voy a salir solo. Siento mucho, pero no es así. Bien. Manuel, tengo un artículo acá que aparece en un sitio web de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Está fechado el 24 de abril de este año. Dice, el psicólogo Luis González Boggio publicó un libro donde asegura que desde sus inicios la pandemia produjo desarreglos energéticos, desbordes emocionales, síntomas de ansiedad y de depresión, reactivación de síntomas postraumáticos y trastornos del sueño y de la sexualidad. Después de más de un año de pandemia en Uruguay, asegura además que es correcto hablar de un estado de agotamiento, lo que internacionalmente se llamó fatiga de pandemia. La persistencia de una amenaza externa permanente por más de un año, la disminución de los contactos afectivos y sociales tan necesarios para nuestra salud emocional, la baja en la movilidad y la desaparición de los rituales comunitarios que mantienen a raya los cambios de humor y amortiguan la ansiedad y la angustia, generaron un efecto acumulativo. Si a ello le sumás el estrés económico por la sobrevivencia, los miedos y las distintas pérdidas que todos hemos tenido, ese efecto acumulativo deviene en una clara sensación de agotamiento físico, energético, psíquico, vincular y social. ¿Coincide con este profesional? Bueno, sí, en líneas generales sí. A ver. Ahora, lo energético, no sé exactamente porque al final mencionaste energético y psíquico. Sí. En realidad, el aparato psíquico Sí. posee energía, que son las pulsiones. ¿Sí? Ya que mencionaste el artículo, me permite ingresar un poquito más. Bien. Las pulsiones, donde existe un relacionamiento entre lo que se llama el afecto y la representación como producto de eventos externos o internos fácticos que producen una experiencia disruptiva que puede ser traumatogénica o no. Eso es lo que está diciendo en todo ese escrito, ¿verdad? Bien. Hablando nuevamente en términos coloquiales. Sí. El ser humano fue o no fue hecho, creado para vivir en una cueva. Entonces, la falta de socialización, evidentemente, lo que produjo, es decir, la pandemia, produjo una desadaptación del psiquismo, un proceso de crisis emocional, ¿sí? Entonces, en esa desadaptación es que se sucedieron una serie de factores que anteriormente no hemos vivido. Yo personalmente nunca viví una pandemia, no sé claro. Si vos viviste alguna pandemia. No. Bueno, entonces, cuando el psiquismo se encuentra ante una situación vivenciada recientemente, de la cual no posee experiencia, porque la experiencia viene a ser la sumatoria de la vivencia, sí. Entonces evidentemente ingresa a un estado de desadaptación, ¿sí? Ahora, otra cosa que escuché por ahí, en el escrito que acabas de leer, también existió y sigue existiendo un estado de desvalimiento psíquico, donde no existe una contención que es intrapsíquica y un soporte que es externo, es extrapsíquico. Existen falencias a ese nivel porque el distanciamiento, porque resulta ser que finalmente en ese distanciamiento el enemigo, entre comillas, no es el virus o no fue el virus, sino que fue el otro con minúscula. Claro. ¿Sí? O sea, vos fuiste el enemigo, no el virus fue la bala, para graficar. Entonces, si nosotros en un estado de desadaptación donde el aparato psíquico está gastando mucha más energía, evidentemente ingresa en un estado de fatiga.
Ahora, lo traumático que se menciona ahí, Sí. lo traumático realmente, o que se suele llamar también estrés postraumático, eso hoy en día se denomina evento disruptivo que puede tener una capacidad traumatogénica o no. O sea, lo disruptivo viene a ser un golpe, digámosle, un evento, un choque, un accidente, ¿sí? Ahora, ese accidente en sí no es traumático, es disruptivo, que puede ser traumatogénico o no, según la forma y el modo en que mi aparato psíquico metabolice o no metabolice. Si no metaboliza, necesita de un cometabolizador, ¿verdad?, que lo ayude a pasar esa situación. O sea, estoy respondiendo en base a lo que al escrito del colega. Bien. Manuel, ¿cómo, una vez, digamos, comprendido el problema, tanto lo que causa la ansiedad, el estrés, la depresión, y sabiendo, digamos, el tratamiento que se debe realizar, en el cual ahí incluimos a un profesional, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar desde la casa de cada uno, desde el hogar, desde el entorno de esa persona afectada? Bueno, depende básicamente si estamos hablando de una ansiedad, como por ejemplo podría ser como ejemplo un ataque de pánico, o si estamos hablando de un cuadro depresivo. Bien, ahí hay que separar entonces. Sí, hay que ir separando. Correcto. Porque el manejo es diferente. Bien, ¿Está? De todas formas, sí. Es importante comprender de que, a ver, la prevención no evita que algo sucede, sino que lo que estamos haciendo es anticipar a que no suceda. Claro. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros notamos ciertas manifestaciones conductuales no usuales en nuestro familiar, en nuestro amigo, conocido, vecino, lo que sea, tenemos que hablar. Es necesario hablar. Muchas veces se tiene miedo de hablar. ¿Sí? Ahora, no necesariamente entablar una comunicación solamente, sino que entablar una comunicación afectiva. No es lo mismo que yo le diga a Juan, mira, te veo mal, así que vamos al médico. Claro. Esa es una comunicación. Comunicación afectiva sería, mira Juan, vos sabés que yo te aprecio, sabés que sos una persona importante para nosotros, para la comunidad, para la familia, para el barrio, lo que sea, ¿verdad? Entonces, quiero acompañarte al médico, quiero hacer algo por vos. Lo afectivo tiene que estar presente. O sea, si nosotros nos reducimos solamente a todo lo que es sintomático y no observamos lo que subyace, es lo mismo, y acá te doy un ejemplo bien claro. En el tema de la depresión tratada únicamente de forma química, sí, es una depresión prácticamente eterna. ¿Sí? Sí. Prácticamente, digo, a no ser que estemos hablando de una depresión crónica. Claro. La depresión crónica solamente tiene que intervenir farmacología. ¿Sí? Ahora, si hablamos de una depresión superficial, media o profunda, evidentemente interviene psicología, interviene psiquiatría. ¿Sí? Bien. Y se sale. Eso es algo que las personas tienen que entender. De un cuadro depresivo que no sea crónico, ¿sí?, se sale. Eso es algo que se tiene que tener muy en cuenta también. Y sobre todo el apoyo familiar, en el sentido de comprender en realidad yo no digo paciente, digo padeciente, porque está padeciendo, ¿sí? Claro. Entonces, cuando un padeciente va a tratamiento, es sumamente necesario que algún familiar o los familiares que rodean al paciente, por lo menos una vez al mes, también acudan al profesional, de tal forma a que el profesional les diga, bueno, ustedes tienen que, ante una situación así, actuar así. A mí me llaman constantemente
familiares y me dicen, con Juancito pasó esto hace un rato, ¿qué hago? ¿Cómo actúo? Ok, por supuesto, a nivel de lo que son primeros auxilios psicológicos, menciono por teléfono, pero le cito al consultorio para aclararle, explicarle, ¿verdad?, cómo actuar en determinadas situaciones, porque si uno no estudió eso, uno hace lo mejor que puede, evidentemente, pero muchas veces ese mejor o ese actuar de buena fe estamos haciendo mal, estamos dañando al ser querido, ¿verdad? Está bien. Le pregunto por actividades como el yoga, por ejemplo, que han tenido, digamos, un crecimiento significativo, no solo en Uruguay, sino a nivel internacional. El tema de la meditación, la relajación, este tipo de actividades, ¿pueden sumar, digamos, a la hora de complementar el tratamiento que usted ha mencionado? Totalmente. ¿Sí? Totalmente. Lo recomiendo. La meditación está demostrada, la meditación, ¿sí? Sí. Que por supuesto yoga y todo, la meditación está demostrada científicamente de que disminuye el nivel de activación, disminuye la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Disminuye la ansiedad, disminuye el estrés, siempre y cuando se practique de forma sistemática. Claro. ¿Sí? Porque muchas personas lo hacen hoy, mañana no, pasado sí. Sí, si no hay una regularidad. Exacto, eso no funciona, tiene que ser sistemático. Claro. ¿Sí? Pero sí, evidentemente que sí, es recomendable, por supuesto. ¿Qué otras recomendaciones son importantes y que también pueden servir, pueden sumar en estos casos? Bueno, algo interesante para hacer un pack, digamos, entre ansiedad, depresión y todas estas cosas, me gustaría aprovechar de que, si bien no es un tema muy amable, es un tema sensible, Sí. estamos llegando, ya estamos en la época, ¿sí? Porque generalmente octubre, noviembre, diciembre y enero son épocas muy difíciles para personas vulnerables, personas que están en duelo, personas que han perdido algo, que de hecho con la pandemia, ¿sí? Si miramos hacia atrás, todos, y más adelante esto todavía no termina, vamos a tener que mirar atrás y vamos a ver de que todos, y justamente eso que leíste dice también esto, todos hemos perdido algo, ¿sí? Desde algo banal hasta un ser querido. O sea, aquí vamos a perder. Estamos todos en un proceso de duelo, estamos duelando, ¿sí? Por eso esa desadaptación. Ahora, ¿cuál es el riesgo si sumamos el contexto pandémico más la época? El suicidio, la ideación suicida y los intentos, ¿sí? En Uruguay cada 13 horas existe un suicidio y por cada suicidio son 20 ideaciones, 20 intentos. Entonces, más que nunca, las personas depresivas, sobre todo, que tienen trastorno del estado de ánimo, depresivas, bipolares, etcétera, personas con ataques de pánico, personas que han perdido un familiar, deben los familiares a su vez estar muy atentos de cualquier cambio de conducta, porque, vuelvo a repetir y me vas a disculpar, pero es fundamental prevenir los casos de autoeliminación, porque estamos en época. Y los números no son muy alentadores, ¿sí? Desde el año 2002 hasta la fecha, los números no son alentadores, a pesar de todo el trabajo que se hace o se hizo y se hace a nivel gobierno, los proyectos, etcétera, etcétera, pero los resultados no se están viendo. Entonces, hay que tratar de sacar esa palabra tabú y la estigmatización con que se le mira a una persona que está con algún tipo de ideación de muerte.
Así que tenemos por un lado cifras crecientes. Cifras crecientes. Por otro lado, el abordaje que se hace no es demasiado efectivo. Y de aquí en adelante, digamos, ¿cómo deberíamos abordar esa problemática? Que no es menor. El abordaje del suicidio, el suicidio es complejo, muy complejo. Es multifactorial. O sea, no hay un solo factor que determine que una persona se autoelimine, ¿sí? Por otro lado, el tratamiento tiene que ser multidisciplinario. Y eso es algo que muchas veces no se logra, ¿sí? Se dificulta por diferentes motivos, ¿sí? Sí. Pero debe ser multidisciplinario. Ahora, en cuanto a que lo que se está haciendo hasta ahora no es efectivo, diría de que, no sé si sería la palabra exacta, pero habría que quizás ver o rever, ¿verdad?, dónde o qué aspectos no estamos ejecutando correctamente, porque evidentemente podemos estar trabajando 12, 14 horas por día en prevención del suicidio, pero si los números me dicen a mí de que no, desde el 2002 hasta la fecha no se modifican, al contrario, van subiendo. Y otra cosa que es algo que tenemos que prestar mucha atención, las estadísticas ya mencionan anteriormente, hasta hace 2 años aproximadamente, la franja etaria iniciaba a los 19. Sí. Hoy ¿Ha bajado esa franja? tenemos chicos de 10 años, 11 años, con cuadros depresivos y con ideas suicidas y con intentos de suicidio. Niños. Lo que pasa que muchas veces en la observación, en cómo yo sé cuáles son las señales de advertencia, ahí tenemos problemas muchas veces, porque un cuadro depresivo en una persona adulta tiene ciertos síntomas. Claro. En un niño, totalmente lo contrario. En el adulto se vuelve anhedónico, se vuelve apático, etcétera. El niño no, el niño se vuelve hiperactivo. O sea, esa es la depresión en el niño, entre otras cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, si yo le conozco a Juan, familiar mío, amigo, lo que sea, sí, y repentinamente noto variaciones en su conducta, ya le tengo que preguntar y me tengo que acercar y tengo que hablar. Y en el caso del suicidio, hay que preguntar directamente si está pensando en el suicidio, porque esa es la pregunta que el suicida está esperando que se le haga, para liberarle y que empiece, porque está con una angustia contenida, ¿sí?, que evidentemente no está pudiendo poner en palabras, porque el suicida rompe relación con la palabra. Por eso es que dejan cartas o desaparecen y no se los vuelve a ver. Entonces, ¿es posible prevenir las autoeliminaciones? Totalmente. ¿Todas? No. Lastimosamente no, ¿verdad? Pero de 10, con que salvemos 5 o 6 o evitemos, yo creo que ya cuenta.